Hola, ¿cómo les va? Están escuchando El Ojo de Diotima, una mirada puesta en los matices de la literatura porque amamos el debate y el gris. Nos acompaña nuestra invitada Sara Moses, Ediciones Diotima y Federico Vilar en la producción, y quien les habla, Graciela Escarlato, en la conducción general. Bueno, muchísimas gracias, Sara, por acompañarnos. Sabemos que estás muy ocupada. Gracias a los dos por la invitación. Vamos a Hola Sara. presentarla. Perdón, ahí estuve pisando. Vamos a presentarla. Sara Moses es escritora y traductora canadiense, vive entre Buenos Aires y Toronto. Su narrativa ha sido publicada en las plaquetas As They Say, Socios Fundadores en el 2016 y Those Problems en Proper Tales Press en 2017. Su colección de relatos breves, Strange Water, se publicará en 2024 en Guernica Ediciones 1366 Books. Tradujo con Thomas Downey el poemario Sos una sola persona de Stuart Ross en Socios Fundadores en el 2020 y con Carolina Orloff la novela Die My Love de Ariana Harwitz, Chaco Press en el 2017, que quedó en la long list del premio Man Booker International y la short list de los premios Republic of Consciousness y Valle Inclán. Sus traducciones más recientes son Death by Water de Alberto Manguel en 4 books y Tender is the Flesh y Nathan Klaus and a Blackbeard de Agustina Basterrica, Pushkin Press, Scribner. Actualmente cursa la maestría en escritura creativa en la UNTREF. Bueno, ¿cuántos premios, Sara? Felicitaciones, es un orgullo. Gracias. Muchas Eh, gracias. bueno, sos una escritora notable. Yo tuve la oportunidad de leer algunos microrrelatos tuyos. Y ahora sé que está en prensa tu último libro, Strange Water. ¿Querés contarnos un poquito cómo nacen esas historias? Eh, sí, en realidad algunos nacieron en español, aunque se van a publicar en inglés. Porque empecé a ir a talleres literarios de acá y como que empecé a escribir en español. Pero hablando de esos microrelatos, por así decirlo, en particular, muchas veces nacen de una frase que por algún motivo me resulta placentera o interesante o extraña. Algo me llama la atención de esa frase y entonces empiezo ahí y muchas veces me dejo llevar por los sonidos de la frase y así sigo, como por así decirlo, siguiendo los sonidos de la frase y así, con frase y frase. Entonces, nacen en general así, con una frase encontrada muchas veces. ¿Cuántos microrrelatos tiene el libro? No lo sé, por ahí casi 100, algo así, es algo así. ¿Y dejaste muchos afuera? En realidad estamos en ese proceso ahora. Estoy puliéndolos y estamos por revisarlos todos como el conjunto que va a ser el libro a la brevedad con el editor que se llama Stuart Ross en Canadá. Bueno, ya dijimos que son relatos muy breves o cuentos muy breves, pero como también sos poeta, yo te quiero preguntar si encontrás alguna relación entre la poesía y las microficciones, en el ritmo, en la conclusión, también en la condensación de sentido que hay al final, que siempre hay una epifanía, ¿no? O casi siempre. No sé si me identifico tanto como poeta, pero por ahí sí, por ahí es para los otros decir. Lo que he escrito más que nada hasta ahora se podría pensar como microrelato o como poesía en prosa, pero poesía como verso, en verso no, hasta ahora no he escrito, pero lo que pienso que tiene
o sea, por ahí el microrelato tiene algo en común más que nada con la narrativa que se concentra o se deleite en el lenguaje, como un trabajo de lenguaje, eh, que piensa más en la escritura al nivel léxico o sintáctico, al nivel de la frase, más que, por ejemplo, en desarrollar personajes o una trama. Entonces, para mí tiene como un vínculo, ahí está el vínculo. Después, en cuanto a los finales, para mí son importantes iguales que los principios, entonces presto mucho atención a eso y por ahí hay un vínculo entre el poema y el microrelato en ese sentido, pero también podría ser que ese está, por ejemplo, en una novela escrita en fragmentos, en la cual cada fragmento tiene un final interesante entonces eso se podría encontrar en una obra más larga también. Ujú. Federico. Sí, no, perdón que quería hacer una pregunta recién, pero no quería interrumpir la charla, pero me llamó muchísimo la atención que el trabajo de edición que vas a hacer allá en Canadá es con alguien que ya estuviste traduciendo al español. Si, si ese trabajo de ida y vuelta, sobre todo con los textos que se escriben en español, y si la edición tiene que ver algo con la traducción también. Y después, eh, respecto de los textos tan breves, cuando uno busca perfeccionarlos tanto y editarlos y quitarles cosas, tal vez en los textos más amplios es más fácil porque sacas palabras. ¿Qué pasa con los microrelatos que son tan breves y ya no hay más que sacar? Es la búsqueda pura de sentido. Sí, empiezo con esta última pregunta. Sí, o sea, yo las veo, qué sé yo las veo así o disfruto de esa búsqueda de pulirlas hasta que cualquier palabra o frase que no sea necesaria no esté. Y es cierto que con una obra más larga, por ahí, no sé, hay más flexibilidad en cuanto a eso, pero en cierto momento lo dejo y sigo con la próxima cosa, qué sé yo. O no, por ahí vuelvo más adelante. Y después en cuanto a Stuart Ross, ese trabajo con él ahora como editor, eh, no sé si va a tener mucho que ver con el vínculo con él como su co-traductora. Él es gran poeta y gran editor, entonces, y como los textos están en inglés y él tiene mucha experiencia en ese rol, creo se va a tratar, o hasta ahora se ha tratado de pensar los textos, o sea, de pensar qué está funcionando a nivel del lenguaje, cómo se puede enrarecer un poco el lenguaje que a los dos nos gusta, eso, eh, cómo se puede hacer singular o, no sé, el lenguaje, creo que se va a tratar de eso. El sello donde va a salir es un sello de ficción experimental, entonces también el proceso de edición se va a tratar del formato o la forma lo que ahora son como microdatos. Eso. Clara, y ahora que estás hablando del lenguaje y de la importancia que le das en la corrección,
Yo tengo que decir que hay imágenes, pero bellísimas en esas historias que leí. Y te quería preguntar si son parte de tu acervo imaginativo espontáneo, si aparecen espontáneamente, o si después en una corrección volvés sobre el texto para encontrarlas, para redondearlas, para perfeccionarlas, o las dos cosas a la vez. Yo, para ser sincera, no diría que hay mucho invento en cuanto a las imágenes que están, creo que son parte del acervo de lo que he visto, que por cierto, por alguna razón me han marcado y entonces como están ahí, existen. Ahora bien, después las voy distorsionando y cambiando en el proceso de pulirlas y muchas veces ahí, como dije, me dejo guiar por el sonido. Entonces, las imágenes se van cambiando según lo que manda o lo que mandan los sonidos que están ya en el texto. Pero no creo que las invento o las invente. Son muy sensuales porque hay colores, hay olores, se habla de flores, del océano que está muy presente. Y yo por eso te preguntaba, claro, si bueno, si las inventabas, pero ahora me doy cuenta que tienen que ver más que todo con la música que tienen esos microrrelatos, ¿no? Con el ritmo, que también es muy importante en tu escritura, ¿no? Sí, sí, es muy importante. Es como me dejo, es como encuentro lo que poner después, para decirlo de manera muy básica. Es como que me guía cómo suena algo. Y eso es en inglés, pero en español un poco me fracasa el oído. No tengo la percepción de cómo, si algo suena bien o no. Entonces, si escribo en español es otra cosa por completo. Y como mencionaste al principio, estoy ahora cursando una maestría, en escritura creativa y escribiendo en español. Y entonces es como, es otra la experiencia. La escritura está basada menos en el oído y el sonido Ujú. ahora. Claro, el inglés es muy musical, tiene palabras más breves, en cambio el español tiene otra cadencia, otra música, ¿no? También es diferente, son diferentes lenguas, diferentes mundos, ¿no es cierto? Bueno, y lo que te quiero preguntar ahora es, ¿en qué tradición literaria te gustaría reconocerte, si fuera el caso de que te gustaría reconocerte en alguna? ¿Y cuáles son tus maestros o tus maestras literarias? No sé si podría identificar una tradición literaria em, como tal. eh, y no sé si diría que tuviera maestros o maestras, pero tal vez que sí, pero puedo nombrar como algunos autores que a mí me encantan. Que siempre se me ocurren como para empezar Mark Strand eh, y Lydia Davis, que los dos obviamente escriben poesía en prosa o un microrelato. Eh, Me encanta Eve Ward. eh, em, Hay una poeta canadiense que se llama Sadiqa de Meyer, canadiense holandesa, eh, que me gusta mucho. Anne Carson, para citar a otro canadiense, para nombrar algunos que, que me Con gustan mucho. respecto a la música, a mí me sonaba, pero es cosa mía, porque a lo mejor yo la he leído y vos no. Dennis Levertov, ¿no? Me sonaba ese ritmo, esa cadencia en los microrrelatos a ella, pero tal vez no.
Tal vez es una percepción mía. Sabes que no la leí, así que queda muy pendiente. Es una poeta de Leerla. la época de Williams, Carlos Williams, yo diría de los 60 por ahí. Así que es probable, vos sos muy joven, sí, es probable que no. Sé que este Bueno, es un libro publicado con Sindo y Gafuri, si bien me acuerdo, y me han nombrado ese libro, entonces, y lo bueno es que las ediciones sean bilingües, entonces la voy a buscar. claro. Bueno, no sé, Federico, vos tenías dos preguntas ahora. Tenía algunas preguntas y me van surgiendo cosas también en el camino, A ver, pero lo que yo noto, eh, y tal vez se nota muchísimo en los traductores, es que hay una lengua materna que siempre está presente, pero también hay una lengua que eligen. Es la lengua donde han decidido habitar, si se puede usar la metáfora, porque habitar a las palabras es algo muy lindo. Eh, Ahora, cuando viene la traducción, eh, yo quisiera preguntarte, Sara, ¿sentís que hay algo de traición también en ese pase de palabras que no siempre es exacto, que puede variar a veces de una lengua a otra? Eh, Personalmente no. Sé que se usa mucho esa metáfora, eh, pero siento que traición implica una voluntad como infidelidad, y no creo que esté esa voluntad, por lo menos en las traductoras y perdón, traductores que conozco, no creo que esté. Em, Sí, yo creo que en cierto modo apuntan todos a la fidelidad. Ahora bien, ¿qué implica eso? Es otra pregunta, pero traición no diría. claro, quizás traición en el sentido de que vertirlo al 100% exactamente igual es de alguna manera imposible, ¿no es cierto? Me da esa sensación. Traición en ese sentido, ¿no? Como que, bueno, hay un trabajo de interpretación y al mismo tiempo, al pasar las palabras de una lengua a la otra, hay una labor creativa, ¿no? Que es también escribir al mismo tiempo, ¿no? El traductor pone de sí el cuerpo en la traducción, quiero decir, ¿no? Hay creatividad ahí. Sí, yo creo que sí, creo que están los dos procesos. Primero la interpretación, porque cada palabra, hasta una palabra tan básica como un sustantivo, como, no sé, pan, se puede hasta cierto punto interpretar de una manera distinta a cada persona. Estoy exagerando un poco con pan, pero poner un adjetivo se puede, cada persona, según sus experiencias con el idioma del que está traduciendo, con sus experiencias con el idioma al que está traduciendo, todas sus experiencias de vida va a tener una interpretación distinta, por ahí sutilmente, en cuanto a una sola palabra, después en cuanto a una frase o un libro entero, hay mucha interpretación. Después, creo que sí o sea, está el acto de escribir, que es algo creativo en sí, o sea, está la elección de palabras y ahí, o sea, se toman decisiones a cada nivel, a nivel léxico, a nivel sintáctico, y eso implica o sea, la creación de algo nuevo en otro idioma. Todas las palabras se elige. eh, bueno, entonces pienso sí que están esos dos procesos.
Ahora te dejo, Fede, le quería preguntar, porque bueno, yo la leo bastante a Ariana Harwicz y ella tiene una prosa muy compleja, es muy complicada. Entonces te quería preguntar cómo trabajás la respiración, la entonación, el disloque de un texto, ¿no? No cuando un texto es normativo y digamos fácil de trasladar a otra lengua, sino cuando es un poco díscolo. ¿Te apoyás en la puntuación? ¿Cómo haces? ¿Cuál es tu técnica, digamos, ahí? Yo creo que Ariana es un buen ejemplo porque de lo que decía antes con respecto a la interpretación, porque con su escritura hay mucho espacio, deja mucho espacio para la interpretación que a mí me gusta mucho en su escritura. Yo la leo bastante también. Y como para poner a ella como ejemplo, porque fuimos trabajando en algunos proyectos después de ese libro que traduje, fue cuestión de ir como tomando confianza en mi interpretación, que es algo que por lo menos para mí me ha llevado tiempo. Pensar, bueno, eso es lo que leo en lo que escribió y está bien, es una sola interpretación, es mi interpretación. Y entonces ir tomando confianza en eso y también eh, estar consciente del impulso de explicitar algo que no está explícito en el español, que no está dicho de manera explícita. Y entonces muchas veces se tiene el impulso de explicar algo por, eh, por el miedo de que el lector o la lectora no entienda, que eso que eso dice que la traductora no entendió y como consecuencia el lector o la lectora no va a entender. Entonces, en particular, en cuanto a ella y ese desloque de que hablaste, yo creo que se trata mucho de no tratar de sobre explicar las cosas. Después, en cuanto a la entonación y el ritmo y la respiración de su escritura, yo trato de seguir muchas veces eh, la sintaxis porque, y la puntuación, que creo que eso es otra manera más allá del sentido de las palabras, de dar sentido a un texto. Yo creo que la sintaxis forma parte del sentido. Entonces, trato de respetarla en la manera que sea posible. Em, Ujú. Federico. No, sí, continuando con este tema de la traducción y ese juego entre la lengua materna y la lengua elegida. No, lo que yo pensaba preguntarle recién para completar la pregunta es si no siente que hay una especie de diálogo entre las dos lenguas y, como decía Borges, una traducción nunca va a ser exacta, sobre todo porque los idiomas difieren, pero ella que está tan concentrada en la sintaxis, en la puntuación y demás, eh, si no alcanza eh, a cubrir por ahí todos los baches que puede dejar un escritor al traducirlo, o si esos baches hacen parte del juego de la traducción, o cuál es la forma que elige para cubrir esas cosas que tal vez queden en el aire. no sé si se trata de cubrir, em, qué sé yo. La traducción es otra cosa, es como, y tiene que funcionar bien en sí. Yo como que vengo hablando de la puntuación y la sintaxis, pero también tiene que fluir y sonar bien. Y entonces como que en cierto modo, no sé, llega el momento en el que hay que leerlo y dejar, por lo menos para mí, dejar de pensar
el texto en español en este caso, porque y pensar en lo que falta o lo que no se transmitió, como pensarlo como otro texto, que es lo que es finalmente, y que funcione bien así. No sé si eso Sí, no, queda conteste bien tu clarísimo. pregunta, pero... Queda muy claro. Y después, sobre lo que nos contabas de la maestría en escritura creativa, que ya es como una forma de ir involucrándose muchísimo más en el español este, y tomar esta lengua como la lengua elegida. ¿Empezás a sentirte cada vez más cerca del español o los textos siguen siempre surgiendo en inglés o te es indistinto y podés escribir en cualquiera de los dos idiomas? Digo, tus propios textos. En realidad quería cursar esa maestría, entonces para cursarla tenía que escribir en español. Yo no sé si voy a seguir escribiendo en español después. Eso por un lado. Por otro lado, me interesa el desafío que implica escribir en español porque no puedo dejarme guiar por lo sonoro porque muchas veces suena torpe si lo hago en español. No puedo percibir lo que suena bien y lo que suena mal en español. También tengo menos recursos, simplemente tengo menos palabras a mi disposición y me gusta, me atrae una escritura escueta y la posibilidad o la necesidad de escribir así. em, y, o sea, de tratar de hacer algo distinto, porque así va a ser en español para mí, porque yo aprendí español, empecé a aprender español porque lo sigo aprendiendo bastante tarde en la vida. Entonces no puedo decir que soy bilingüe ni, no puedo intercambiar los idiomas muy fácilmente. Eh, y siempre cuando escribo en español, además, hay rarezas sin querer, pero me interesan esas rarezas que no coloco ahí, que están, em, porque en general es algo que busco, es intentar enrarecer, no sé si es una palabra, el lenguaje en inglés, entonces como de un principio esa rareza está cuando escribo en español. Pero no sé si implica una decisión permanente, no creo estar en cuanto a qué idioma o en qué idioma escribir, estar cursando la maestría. Simplemente me atraían esas cosas y quería cursarla. Ujú. Sara, tenés muchos premios y son todos importantísimos. ¿Cómo se sigue después trabajando y traduciendo cuando tenés la vara tan alta, ¿no? Y bueno, y te quería preguntar si los premios te han abierto nuevas puertas, nuevos caminos, Eh, Habría que aclarar que más que premios son como menciones, entonces como que nominaciones, es gran nominaciones. cosa, está buenísimo. Y la mayoría son para Die My Love, que es el libro de Ariana Mátate Amor. Eso fue el primer libro que escribió ella y uno de los primeros libros que publicó la editorial Chaco Press y fue el primer libro que traduje. Entonces, significó mucho en cuanto, por ejemplo, a lo que decía antes, en cuanto a la confianza en mi interpretación y en cómo leía un texto y en sí o no funcionaba en inglés. Entonces, cómo me ha significado o me significa eso, haber tenido esa respuesta. Y sí abrió puertas, por ejemplo, de ese modo,
salió o salieron algunos trabajos con otra escritora argentina, Agustina Basterica, como consecuencia, pienso, el editor de sus libros en inglés leyó esa traducción y pensaba que sería interesante que tradujéramos Agustina y yo juntas en sus libros en inglés. En cuanto a la vara, no lo pienso mucho cuando estoy traduciendo algo, es como simplemente trato de hacerlo bien. eh, Claro. y, y eso. Y cuando traducís, ¿trabajás también con el autor? ¿Le consultás? ¿Hay un diálogo entre traductor y autor? ¿O le entregás el producto terminado y después conversan al final? Yo disfruto mucho de trabajar en mi caso son muchas veces han sido autoras, con ambas, Ariana y Agustina. Yo les paso un montón de preguntas y ellas también, a las dos, les gusta pensar en cuestiones de traducción y trabajar juntas. Entonces, como empecé de esa manera, como con ellas, ya medio que sigo de esa manera, sigo preguntando y si no hay, no sé si voluntad, pero sí veo, igual no he traducido tantos libros, pero sí veo en el futuro que no hay ese deseo de participar de parte de la autora, entonces como que puedo ir pensando muchas cosas mí misma, pero a mí me gusta preguntar, por ahí lo hago mucho más de otras traductoras, por ahí lo hago mucho menos, no lo sé, pero pregunto muchas cosas. Sí. Ujú. Qué lindo, qué trabajo interesante con el escritor, me parece hermoso. Es Federico, muy lindo. No, sí, yo quería hacerle justamente la pregunta a la inversa, porque también traduce del inglés al castellano. Me imagino que con Stuart Ross también ha hablado mucho. Sé que él les daba mucha libertad para que tradujan sus textos y eso está muy bueno. Pero en el caso, por ejemplo, de un Leonard Cohen, que ya no lo tenemos para consultarle, eh, ¿te tomás la absoluta libertad o tratás de respetar el texto lo más posible? Digo, sobre todo nuestros autores que son casi canónicos, que uno los tiene como muy arriba, y cómo se trabaja con el texto de una persona que ya no está. Yo trato de respetar lo más posible, siempre, siempre, por un lado. Por otro lado, hay que aclarar que no traduzco al español, porque mi español es raro, no, y por ahí es raro de una manera que no puedo controlar, que no lo veo como algo malo cuando yo estoy escribiendo, pero cuando estoy traduciendo no lo veo como algo bueno. Ahora bien, es cierto que tradujimos con Thomas Downey el libro el poemario de Stuart Ross. Tomás, obviamente, además de ser traductor al revés al inglés, perdón, al castellano, eh, o sea, tiene español como su primer idioma. Entonces, si él pone algo raro en un texto, es adrede, mientras es porque hay algo raro en el original. Eh, Ahora bien, si no se puede consultar a un autor, que justamente estoy en otra cotraducción de un autor, bueno, es súper conocido, es Cortázar. Estoy trabajando con una traductora canadiense, Anne McLean, en la traducción de sus cartas y no podemos consultarle, obviamente. Entonces, ¿qué se hace? ¿O qué hago yo? Consulto a todo el mundo, consulto y voy a consultar, consulto a amigos eh, que les gusta como pensar
cuestiones del lenguaje y también que saben bien, que conocen la obra de alguien. Y pregunto a muchas personas si no sé, si no sé qué hacer o si no confío en mi interpretación o si simplemente no entiendo algo que puede pasar también. Claro, Cortázar tiene muchos giros muy porteños, muy Tal de cual. un español muy coloquial, ¿no? Sí, es difícil, eh, pero a la vez como que hay muchas personas que siento que puedo consultar y eso me va ayudando mucho. Genial. Bueno, a mí me quedan dos preguntas, Federico. ¿Vos querés hacerle alguna otra pregunta a Sara? Eh, no sé cómo estamos de tiempo, pero sí me Muy gustaría pasar bien. como muy ahí, para no dejarlo pasar. Eh, Escuché dos palabras que me llaman mucho la atención. Yo también he leído cosas que escribe Sara. Ella dice, en mi español hay rarezas, que es algo que me gustó como idea. También nombró la palabra vanguardia y yo me quedé con la palabra poesía. Digo, si de todo eso puede llegar a juntarse tal vez una idea aproximada de lo que es Sara escritora, muy en la vanguardia, muy en lo raro, y si considera que la poesía sigue siendo al día de hoy una forma de resistencia. Me resulta difícil como a ver, hablar de manera objetiva sobre mí misma, sobre lo que escribo. Yo creo que sos vos que mejor lo hace y que mejor lo hiciste ahora por ahí. Qué sé yo, no sé, como en cuanto a la rareza, lo trillado o el cliché pierde o deja de ser interesante por sobreuso. Entonces, si pienso en lo raro o la rareza en el idioma, es como que busco algo que no se ha dicho exactamente así, porque así sorprende, como que siento que, por lo menos a mí me gusta que algo me sorprenda al nivel del lenguaje más que al nivel de la trama, aunque me gusta leer un buen cuento, una novela también. Entonces, eh, creo que la búsqueda va por ahí más que nada, o por lo menos eso es lo que me gusta leer, como que el idioma me, me asombra, y entonces eso es lo que busco eh, en cuanto a escribir, a la hora de escribir. ¿Y en qué estás trabajando ahora, Sara? Eh, entonces, nombre las cartas de Cortázar. Después estoy trabajando en Las Indignas, que es el nuevo libro de Agustina Basterica. Em, y con Ariana y Micael Gómez Gutalt, ellos dos escribieron un libro sobre, entre otras cosas, la traducción que se llama Desertar, que salió con Mar Dulce. Estamos intentando encontrar una editorial para ese libro en inglés. Eh, Eso es en cuanto a la traducción. Después estoy como bastante enfocada en la maestría que estamos este año con escribir una tesis. Entonces, eh, es una obra de escritura creativa, entonces estoy como metida en eso. ¿Y van a ser microrrelatos o no? ¿O te vas a arriesgar a algo más largo? Em, no creo que sean microrelatos, pero algo que me atrae mucho como lectora es algo que nombré antes como una obra más extensa hecha de fragmentos o viñetas o qué sé yo, anécdotas Ujú. juntos.
informan cada uno sobre el otro, o como em, que hay algo mayor hecho de esos fragmentos, pero a la vez que cada uno por ahí puede funcionar en sí o es interesante en sí. No sé, eso es en teoría, es la idea que me gusta. Ahora en Es cuanto a hermosa. escribirlo, no sé, es cuestión, como que se puede hablar mucho de algo, pero antes de hacerlo, se puede hablar mucho o poco, no sé, de algo, pero después en mi caso, como antes de hacerlo, es como... eh, es otra cosa, simplemente hablar de algo y hacerlo. Sí, claro, seguro, seguro. Bueno, yo tengo una última pregunta. ¿Vos querés, Federico, hacerle alguna otra pregunta a Sara? No, no, yo creo que por tiempo está bien y como siempre cerramos con la misma pregunta, estaría buenísimo que se la hagas y que opine, sobre todo alguien que viene de allá Claro. donde surge un poco el tema. Bueno, siempre hacemos esta pregunta a todos los entrevistados, a Villoro, a Vilamatas, a todo el mundo, y es, ¿viste lo que está pasando? Seguramente estás al tanto en los países de lengua anglosajona con la cancelación en la literatura, que hay textos como Shakespeare o textos de Mark Twain que se están reescribiendo y se están expurgando de todo lo políticamente incorrecto que tienen esos textos, o algunos otros textos, por ejemplo, en Florida se están prohibiendo porque tienen elementos políticamente incorrectos. ¿Qué te parece? ¿Qué pensás acerca de esa actitud y si crees que con el tiempo va a llegar a la Argentina? Em, a ver, ¿por dónde empezar? En cuanto a prohibir algo ya escrito, no creo que sirva porque están ediciones anteriores en circulación. Esa es como una respuesta básica, como que no creo que sirva mucho. Después, yo creo que es importante que haya un registro de lo que anteriormente se hacía o se decía, aunque hoy en día no se hace, se entiende como o hay progreso, como, pero borrarlo medio que impide el paso de progreso o la posibilidad de mirar para atrás y ver, bueno, ahora no queremos hacer eso. Entonces, eh, sí, un poco, eso es un poco lo que pienso al respecto de volver a editar o corregir cosas ya escritas. No estoy a favor de eso. Ahora bien, en cuanto a textos que están por publicar ahora, es decir, textos contemporáneos o autores que están por publicar ahora, por ahí es otra cosa, que si no salieron los libros, yo creo que ahí eh, es la decisión de cada autor que quiere hacer al respecto. Y también es la decisión de cada lector o lectora que quiere leer y también la decisión de cada editor que quiere publicar. Entonces, como hay muchos niveles en los que se puede tomar decisiones, eh, no solo se trata de editar o de volver a corregir algo que ya salió. Eh, Después, si va a llegar a Argentina o no, yo creo que tarde o temprano sí. Eh, pero no sé cómo va a ser en el mercado editorial acá esas cuestiones. Me resulta un poco difícil comentar porque acá me encuentro más como lectora. eh, sí. Bueno, muchísimas gracias, Sara. Ha sido precioso entrevistarte, conocerte, leerte. Para mí fue todo un hallazgo, así que bueno, seguí adelante y espero que nos veamos muy pronto. Gracias, Federico, también. Muchísimas Eh, gracias a los dos por la invitación y ha sido un placer para mí también. gracias, Sara. Gracias.
te estaremos leyendo pronto. Gracias.